Pastores y líderes, gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Iglesia Tech Noticias. Estamos aquí con el pastor Yuri Castillo de Casa de Oración Silmar en California. Pastor, Dios lo bendiga. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su sintonía. Gracias por esas palabras de bienvenida, mi amado hermano Salomón Paredes de Iglesia Tech. Es para nosotros un verdadero orgullo, un verdadero privilegio el poder contar con el apoyo tecnológico de Iglesia Tech. Amén. Pastor, queríamos hoy día hablar con usted un poquito sobre su ministerio, cuéntenos un poquito sobre su ministerio, dónde, qué hace, cómo empezó, cómo Dios lo estableció. Ok, gracias por la oportunidad. Bueno, nuestro ministerio nace como una casa de oración, lo que tradicionalmente en la iglesia se conoce como células o tribus, donde se reúnen a estudiar la palabra. Iniciamos un 11 de noviembre de 2017, perdón. Ese día, por interés de una de las hermanas que ya está en la presencia del Señor, quería hacer un culto para agradecerle al Señor por su familia, por el único hijo que ella había tenido, y ella no había tenido la oportunidad de mostrar ese agradecimiento al Señor y nos pidió que hiciésemos un culto. Así iniciamos el primer sábado, lo establecimos un día sábado. Luego alguien quería celebrar su cumpleaños y hacer un culto de acción de gracias, y sucesivamente, mi amado hermano, el Señor utilizó esa primera intención de agradecimiento para establecer una casa de oración en el edificio donde curiosamente vivimos, que es un edificio privado, pero que funciona bajo un programa de gobierno que se conoce como Sección 8. Y en este edificio es para ancianos, para mayores de 62 años. Lógicamente, yo todavía no había terminado mis estudios de teología, y cuando consulté con mi pastor en ese momento, pues a mí me sorprendió el hecho de que Dios nos llevara precisamente, mi esposa es la manager del edificio, y nos llevara precisamente a este edificio e iniciar una casa de oración, un círculo de estudio de la palabra. Investigando a cada uno de los que viven aquí, son 60 unidades, 60 apartamentos, y vimos de que habían ancianos, mi amado hermano, con problemas de soledad, donde Mm, sus hijos un día los vinieron, los trajeron y no volvieron a aparecer. Hay wow. ancianas que tienen 25 años, 15 años de no saber nada absoluto de sus hijos. Y eso, lógicamente, mi amado hermano, les genera a ellos como un estado depresivo, un estado de soledad, un estado de desánimo, y pierden prácticamente la visión, pierden la motivación para continuar adelante. A esto hay que sumarle los achaques lógicos y propios de la edad, como son las enfermedades, como son la movilización. La mayoría de ellos depende de una andadera y otro porcentaje mínimo depende de una silla de ruedas. Así nos establecimos en el 2017. Llegó el tiempo de la pandemia en el 2020, y tuvimos la oportunidad de que Dios nos utilizara como instrumentos para bendecir sus vidas. Realizamos durante 9 meses, iniciando en el mes de abril, durante 9 meses estuvimos realizando todos los sábados 100 almuerzos para ellos y sus empleados, porque ellos Wow. también tienen un programa de trabajadores que el Estado les paga. Se llama IHSS. Entonces, 100 almuerzos cada sábado. No me pregunte de dónde salió la provisión, el Señor lo proveyó todo. Amén. Y me recuerdo, hermano, de que la primera vez que nos sentamos el equipo de trabajo a organizarlo, a ver qué podíamos hacer, porque no podíamos congregarnos, no podíamos reunirnos. Así que llegamos a la conclusión, el Señor puso en nuestro corazón hacer alimentos para ellos. Y empezamos cada uno de nosotros por única vez a bolsearnos. Y me acuerdo que reunimos alrededor de 96, $92. Por ahí anda con eso iniciamos. Luego, el siguiente fin de semana, había que volver y continuar haciéndolo. Una miembro del equipo de trabajo habló con una su amiga que tiene siembra de hortalizas. Ella nos proveyó todo lo necesario para las ensaladas. Luego un pastor amigo de nosotros, el pastor Roberto Jones, que tiene una iglesia cerca en otra ciudad que se llama Oh, Simi Valley, ¿lo conoce? sí, 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 lo conozco, lo conozco. Ok, él se interesó porque todo lo hacíamos Facebook Live para que la gente estuviera enterada, no para ganar,
publicidad ni nada de eso, sino para tocar corazones, que el video, el en vivo que hacíamos pudiera mover a la misericordia a cada quien que lo miraba, o que pudiesen copiar la idea y poder ser luz en medio de las tinieblas y poder llevar ayuda en el momento en que más se estaba necesitando durante el cierre de la pandemia. Así hicimos, la gente quería apoyarnos, la gente empezó a donar, empezó a mandarnos donaciones, íbamos a traer. El pastor Johnny fue de gran bendición y lo continúa haciendo porque ahora tenemos el banco de comida los días martes. Bueno, termina la pandemia, empieza el 2021, en pleno enero, el 2, 3 de enero yo me enfermé de COVID. Entonces ya con el equipo de trabajo teníamos la visualización de iniciar y dar el siguiente paso por fe, establecernos en una iglesia. Lógicamente, mi amado hermano, y usted sabrá que es difícil comenzar, y máxime en estas circunstancias de cierre post pandemia. O sea, habíamos estado cerrados completamente a las congregaciones, a las reuniones, a esa conglomeración de personas, y ahora veníamos superando, y lo digo entre comillas porque todavía no lo hemos superado. Queríamos congregarnos y buscar un lugar y empezamos a buscar, pero me enfermé. Mi esposa se enfermó y la mayoría del equipo de trabajo caímos en ese tiempo, los primer mes de enero, nos tuvimos que aislar y posteriormente en febrero retomamos otra vez la iniciativa de poder buscar un local y fuimos a hablar. Le quiero aclarar algo, cuando uno comienza una obra y comenzamos absolutamente de cero, primero hay que buscar un local. El local tiene que reunir las condiciones básicas para que pueda funcionar como templo, como iglesia. Conseguir un local comercial y adecuarlo a las necesidades de una iglesia implica inversión económica, cosa que no teníamos una disposición económica o solvencia económica en ese momento, o un fondo para poder invertirlo, ya sea solo para rentar como para adecuarlo. Entonces optamos por buscar un templo y compartir renta o compartir el templo con otra iglesia ya establecida. Fue en marzo que encontramos un templo en la ciudad de Canoga Park. Está a 25 minutos de donde nacimos, de la ciudad de Silmar, en California. Nos fuimos a un templo de una iglesia cuadrangular que se llama Nueva Canción, y su pastor es un pastor colombiano. La congregación es latina y vimos la opción de poder compartir con ellos. Inicialmente, con el distanciamiento social, con las medidas preventivas, iniciamos solo el día domingo servicios a las 2 de la tarde. Nuestro templo está ubicado en la ciudad de Canoga Park, en el 756 Millwood Avenue. El código postal es 91303. Y hoy por hoy nos seguimos congregando solo los días domingos, congregaciones físicas. Pero además establecimos dentro de la pandemia un programa vía Facebook, un Facebook Live, un en vivo, y con el propósito de orar e interceder en oración. Sí. Cuando oramos es nuestra plática directa con Dios. Y cuando intercedemos tomamos las necesidades de nuestros prójimos y las llevamos a esa plática que tenemos con Dios. Por eso hablamos de oración e intercesión. Amén. Bueno, mi poca experiencia, y me avergüenzo reconocerlo y decirlo, de que yo entusiasmado, mi hermano entusiasmado, aquí vamos a tener 15 minutos, 20 minutos de oración e intercesión. Hermano, la necesidad del pueblo era tanto que no nos alcanzaron 30 minutos, 45 minutos en el primer en vivo. Y fuimos prolongándolo hasta llegar a casi 2 horas todos los días. Wow. Todos los días, de lunes a domingo, 2 horas diarias para la lista de peticiones. Entonces nuestro vocabulario espiritual de comunión con Dios se fue acrecentando, porque cuando uno no tiene la experiencia, no tiene el hábito, aunque seamos predicadores, en ocasiones, si lo hablo por mí, no tenía ese hábito de oración así constante. Muchas veces buscamos a Dios en la oración cuando tenemos la necesidad o cuando nos vemos entre la espada y la pared por un problema económico, por un problema familiar, por una enfermedad. Pero cuando ya desarrollamos eso, se vuelve tan
tan fluida la comunión con el Señor que no necesita usted buscar palabras extravagantes para poder exponer en el trono de la gracia sus ¿verdad? necesidades al Señor. Amén. Empezamos el 27 de julio del 2020. Ujú. Entonces ya tenemos más de un año de estar con nuestro programa. Lo hemos limitado ahora de lunes a viernes. El sábado lo dedicamos a mi familia, mi esposa y yo, y el día domingo completamente al Señor en la iglesia. Y cuando empezó a bajar la curva de contagios, empezamos a ver que las peticiones se iban reduciendo. Entonces queríamos utilizar bien el tiempo al aire y hicimos gestiones con la Asociación Luis Palao y con Amazing Grace para que nos permitieran explotar la aplicación que ellos tenían de la Biblia, de la audiobiblia dramatizada. Así que tenemos el estudio de la Biblia, dedicamos entre 45 minutos a una hora todos los días. Wow. Ese es en términos generales. Qué lindo, pastor, qué lindo. Hermoso. Pastor, una pregunta, ¿qué lo inspiró a ser ministro? ¿Qué lo inspiró y qué recomendaría usted al entrar al ministerio que usted pueda compartir con los jóvenes, con los adultos, líderes de otras áreas nacionalmente? ¿Qué usted le podía decir? Bueno, cada uno tiene una experiencia personal con el Señor en cuanto a su llamado. Yo voy a compartir lo que a mí me sucedió. Fue en el 2006. Yo tengo mucho experiencia o quizás mucho conocimiento acerca de Jesús. Antes de ser cristiano evangélico, yo pertenecía a la religión tradicional católico y yo iba a ayudar a misa. Estuve estudiando para sacerdote en un seminario menor en mi Oh, país, en El Salvador. Entonces, pero llegó el momento de pasar al seminario mayor, ya llevar ya lo que es teología y filosofía, y me preguntaron que si quería continuar. Y yo ya había puesto mis ojos en una chica que era del coro de la iglesia donde yo me reunía y me gustaba. Entonces opté por no continuar el estudio para sacerdote y la persona con la que me estaba asesorando en ese momento me dijo, tú puedes servirle al Señor desde la parte laica. Y así crecí, pertenecí también al movimiento de renovación carismática católica y muy cercano a, a lo tradicional, aunque estos movimientos han ido renovando lo que es la fe católica, porque ya hay una apertura más a la lectura de la palabra, ya no solamente a cumplir devocionalmente los domingos, ir a misa. Bueno, llega el momento en que conozco del Señor. Yo había sentido el deseo en mi corazón a los 9 años de servirle al Señor. Entonces llega el momento en que me involucro ya en mi periodo de juventud y de adulto, me involucro en política en mi país, me alejo completamente del camino del Señor y fue hasta el 2006 donde a través de un proceso de enfermedad el Señor utilizó para hacerme un llamado. oh, Fue wow. en una camilla en un hospital del Seguro Social allá en mi país, en el 7.º piso, donde se me había perforado la membrana del pulmón por una infección de origen bacteriano y se me perforó la membrana, la pleura, y estaba entubado. Y yo sentía que me iba a morir. Y yo me acuerdo que en esa camilla del hospital oré al Señor y le dije, Señor, si tú me levantas, me sanas, yo prometo servirte. Amén. Yo quiero ver a mi hija, solo tenía una hija en ese momento, en el 2006. Mi hija se había venido en el 2003 para Estados Unidos, a Houston, con su mamá, y yo quería verla y todavía deseo verla profesional, ya está en ese camino, ella es enfermera allá en el hospital de Houston, y quiero verla casada y quiero verla con sus hijos. Entonces yo le dije al Señor en ese momento, mi hija estaba tierna todavía, eh, creo que tenía alrededor de 8 años. Entonces yo le dije al Señor, si tú me prestas vida, a cambio yo te voy a servir. Yo no le dije quiero ser pastor, yo no le dije quiero sácame de este país o llévame, quiero servirte en el extranjero, no. Vino el proceso de sanidad y empecé otra vez a retomar mi compromiso espiritual de crecer espiritualmente. Me congregué en una iglesia, el Dios de Israel, allá en El Salvador, y allí empecé a tener mayor conocimiento bíblico, no religioso, sino bíblico. Y en ese proceso de sanidad, el Señor me restauró la salud,
el Señor permitió que saliera del país, vine a los Estados Unidos sin saber realmente los propósitos que Dios tenía para mi vida. Concluyo con esto. El Señor me permitió estudiar teología en un seminario de una filial del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel del Salvador, aquí en California. Terminé mis estudios y se dio esta oportunidad de abrir la casa de oración en la que el Señor me ha ido llevando según sus propósitos y su voluntad junto a mi esposa a cumplir el llamado. El llamado, cuando uno no tiene desarrollado el sentido auditivo espiritual, porque espiritualmente igual la voz de Dios cuando Él nos habla a cada instante, pero a veces la bulla de la sociedad, del afán, del trabajo, no nos deja escucharle. A esto sumémosle la poca intimidad que hemos desarrollado, fomentado en el transcurso de nuestra vida para poder aprender a conocer a Dios. Terminamos con el estudio, se inició la obra y ahora estamos caminando por fe. El Señor utiliza muchas circunstancias, y con esto cierro, el Señor utiliza muchas circunstancias que llegan a nuestra vida porque el Señor está tocando a nuestra puerta. El propósito de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento, al perdón de pecados y a la salvación de nuestras almas. Y Él va a agotar todas sus instancias para que nosotros podamos venir a esa salvación, que ya estamos todos predestinados para ello. Pero nosotros tenemos que hacer uso del libre albedrío. Dios no nos impone en lo absoluto su voluntad. Él nos muestra su voluntad, pero nosotros tomamos la determinación de aceptar o no el plan que Él tiene para nosotros. Yo lo único que me puedo lamentar a mis 52 años es no haber escuchado a tiempo el llamado del Señor y poderle dedicar al Señor más tiempo de mi juventud a Él, a su servicio. Lo hice hasta los 45 años prácticamente. Pero dice por ahí que la palabra del Señor dice que nada llega fuera de tiempo, siempre llega en el tiempo justo que Dios lo ha planificado. Así que mi consejo sería para aquellos que sienten el llamado, no le den prórroga. Como decía, los mexicanos por ahí dicen flojito y cooperando. Amén, amén, pastor. En el 2022, ¿cuáles son los retos que usted va a ver como en su iglesia y en el aspecto relacionado a tecnología? ¿Cómo los puede sobrepasar o puede caminar con ellos? Cuando nos pueden estar viendo, nos cuesta aceptar de que el tiempo han ido cambiando, el tiempo se ha ido modernizando y utilizo esta palabra que muy trillada, se ha ido globalizando. Parte de esa globalización se le debe a la tecnología que hoy por hoy está de punta. Cuando nos quedamos en lo antiguo, y no estoy diciendo que nos tenemos que modernizar la iglesia, no, pero sí hay que echar uso de todos los recursos que el Señor pone en nuestras manos. Y la tecnología es uno de ellos. Tenemos que ver que la gente no está fomentando la lectura en papel. Entonces todo se ha vuelto digital. La gente ya no dedica mucho tiempo a los blogs. A mí me encanta escribir, pero la gente ya no lee. La gente puede leer 3 líneas y de ahí se aburrió y ya no quiere leer. Entonces la gente que quiere escuchar o ver. Entonces los videos, los podcasts, y ya también se van desfasando, la gente quiere algo más de moda, algo más actualizado. Y nosotros como ministros del Señor, en cualquier área que el Señor nos haya dado el privilegio de servirle, tenemos que abrir bien esos ojos para ver qué es lo que estamos utilizando, qué recursos podemos adaptarlos a nuestra forma de presentar ese plan de salvación, que es lo primordial, es el eje de todo nuestro servicio. Para Casa de Oración Taber Silmar, en el 2022 representa muchos retos. Primero, venimos enfrentando una acomodación de la congregación. La gente se ha acomodado en sus casas a ver un servicio virtual. En ocasiones sintonizan el servicio, pero no están en el servicio. Sintonizan el servicio para que su líder, para que su pastor asuma de que están conectados en el servicio virtual.
pero no estamos llamados a servir virtualmente, estamos llamados a crecer y la palabra nos enseña no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, que no se vuelva una costumbre bajo el pretexto de la pandemia, del contagio, no congregarnos. Con las medidas del caso, debemos de hacer acto de presencia a cada servicio y presentarnos con un corazón agradecido al Señor. Hemos puesto en nuestro plan de trabajo, que lo hicimos llegar a nuestra iglesia central en El Salvador, hemos puesto como parte primordial crecer en el conocimiento de la palabra. Eso lo hacemos los días miércoles, que iniciamos el miércoles pasado. Iniciamos con estudio de la carta del apóstol Pablo a Gálatas, y es una discusión, no es una materia a enseñar, sino que es una discusión de lo que estamos leyendo, cosa que en un servicio, en un sermón, no se puede dar lugar a preguntas y respuestas y dudas. Segundo, tradicionalmente se ha desvirtuado el uso del púlpito y empezamos a predicar lo que el pastor, el predicador piensa, los resentimientos que el predicador puede tener con otro miembro de la iglesia o con otro pastor o con otra congregación o con otra denominación. No es para eso. La iglesia es una. Tenemos que aprovechar que el Señor nos da el privilegio de predicar, es enseñar la palabra de Él. Y entonces nosotros hemos escogido como Casa de Oración Taber Silma el estudio verso a verso de la Biblia. No nos salimos de ese formato, nos mantenemos en ese formato de estudiar verso a verso la palabra del Señor. Algo que hemos cambiado, quizás esto le pueda hacer boom en el cerebro a muchos predicadores, a muchos pastores, pero no estamos pidiendo ofrenda. ¿Por qué? Porque el centro no es la recaudación de fondos. Ese no es el centro de la iglesia. El centro de la iglesia es la enseñanza de la palabra. Hemos tomado algo que los judíos hacen en sus sinagogas, que les enseñan desde pequeño a presentarse ante el Señor, al estudio, en las sinagogas, porque todavía no tienen un templo, pero cuando lo hacen van con un corazón agradecido por todo lo que el Señor ya les ha dado, materialmente hablando. Entonces, en ofrendas o en diezmos, estamos retomando eso. Hay un arca en la iglesia, cada quien que entra se le da un sobre, nuestro equipo de servidores entrega un sobre. No se siente, no se debe de sentir comprometido la persona que recibe el sobre a llenarlo y poner algo de que quizás no tiene, sino que es un trato entre Dios y cada uno de nosotros. Les explicamos de que cuando se pasa a un canasto de ofrenda, muchas veces tenemos que dar, con tal de no ser señalados de que no pusimos en el canasto, tenemos que dar lo único que andamos para el transporte, aquellos que no tenemos un vehículo quizá. Entonces, ante esa experiencia, es algo que nadie nos va a señalar, nadie nos va a ver si pusimos o no pusimos. Si usted quiere, cuando termine el servicio, lo deposita el sobre, nada más que tiene que llegarlo por cuestiones legales aquí en Estados Unidos, tiene que dar su nombre y en qué concepto, la cantidad que está dando y en qué concepto lo da. Si lo da en diezmo o ofrenda. Eso lo hemos cambiado en la liturgia tradicional en la iglesia. Entonces, no hay un canastillo que se pase de ofrenda ni una ni muchas veces dentro del servicio. Así que hacemos la diferencia. Desde que iniciamos el 4 de abril del 2021, déjeme decirle que fuimos claros en decir que si, por ejemplo, usted no viene aquí con la intención, con la determinación en su corazón de crecer en el conocimiento del Señor, esta no es su iglesia. Si viene con ganas de buscar pareja, esta no es su iglesia. Si viene con ganas de criticar a otras congregaciones de la forma que ellos lo hacen y la forma que nosotros lo hacemos, esta no es su iglesia. Suena duro, suena fuerte, pero mi abuelito decía que en guerra avisada no muere soldado. Entonces es parte de lo que hemos cambiado. No somos muchos, pero los pocos que somos dentro de la congregación, si alguien de afuera viniese y nos hiciese una evaluación en cuanto al conocimiento bíblico, me atrevo a decir con toda confianza en el Señor que somos una iglesia que está creciendo en el conocimiento de la palabra. Amén, amén, aleluya. Una pregunta, ¿puede compartir unos minutos sobre cómo usted va a usar, cómo usted usa la tecnología para su ministerio en el aspecto de las redes sociales, programas, sistemas, que puede ser como ayuda para los otros pastores? Correcto. Esta gama de herramientas tecnológicas hay que saberlas aprovechar para el propósito que Dios nos ha dado el privilegio de tener. Comienzo con lo que es la plataforma del uso de los en vivo, que los podemos hacer en todas las redes existentes, redes sociales existentes. Nosotros hoy por hoy lo estamos haciendo vía Facebook, pero esperamos este año poder abrir y
hacer más uso de las otras redes para tal propósito. Cuando nosotros conocimos el trabajo de Iglesia Tech, se nos abrió la mente en cuanto a las posibilidades, en cuanto a los targets, a los objetivos que podemos lograr con solo un esfuerzo. Porque la tecnología nos da la oportunidad de enlazar todas las redes sociales en una sola plataforma. Luego tuvimos la bendición de poder crear nuestra página web. Ahora tenemos la bendición que recién inauguramos con ustedes la aplicación móvil, nuestra app para dispositivos Apple y para dispositivos Android. Eso es hacer uso para poder llegar a más almas, a más personas que no conocen del Señor. Porque no estamos tratando de hacer proselitismo, no estamos vendiendo una marca, porque esto no es empresa privada, es la empresa del Señor. Amén. Y si el Señor nos da la oportunidad de hacer uso, echar mano de la tecnología, lo vamos a hacer. ¿Y qué más? Con una empresa que tiene la misma identificación con nosotros en cuanto al servicio al Señor. Amén. Porque hay muchas empresas tecnológicas afuera, pero su rubro no es compartir la palabra. Su rubro es económico y se le entiende porque no conocen del Señor, entonces es una empresa que presta los servicios con ese fin, pero su objetivo no es no es visión de reino. Su objetivo es ganar ante el uso o la elaboración de estas plataformas. Así que mi consejo sería poder hacer uso, pedir en oración la guianza del Señor a través de su Espíritu Santo y echar mano de aquello que tiene el mismo ADN de nosotros, visión de reino. Amén, amén, pastor. Y por último, les voy a pedir, yo sé que hay varios pastores líderes nacionalmente que están escuchándonos hoy día en en esta entrevista. Si usted puede brevemente cerrar con una oración por cada uno de ellos, para fortaleza de este año y que el 2022 sea un año de bendición para ellos. ¿Okay? Amén. Bueno, antes de la oración, decirles de que nuestra organización, que tiene sede en Misión Bautista Internacional, que tiene su sede en El Salvador, ha determinado que este año 2022 sea el año de mi cosecha, de su cosecha y mi cosecha. Con el entendido que no podemos esperar cegar o recoger la cosecha si no hemos sembrado. Y no me refiero a la parte económica. No. Dios no necesita nuestro dinero. Las organizaciones sí las necesitamos, pero Dios no. Dios lo que quiere es nuestra obediencia, nuestro corazón dispuesto a hacer su voluntad. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para que este 2022 pueda ser el año de nuestra cosecha en todas las áreas. Amén. Amén. Amadísimo Padre, Rey Celestial, venimos a esta hora buscando tu rostro, Señor, en oración. Agradecido, Señor, por esta oportunidad que nos das de hacer uso de la tecnología. Gracias, Padre, por este ministerio de Iglesia Tech. Ahora, Señor, queremos reconocer voluntariamente que a cada instante de nuestra vida fallamos a tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, Señor. Pero también tu palabra nos enseña que nueva es cada mañana tu misericordia. A esta hora, Señor, queremos apelar a esa misericordia para poder ser aceptos ante tus ojos y poder, Señor, buscar tu rostro con libertad, sin el temor de ser señalados, de ser señalados por el enemigo, porque hemos sido justificados por la preciosa sangre de tu Hijo derramada allá en la cruz del Calvario. Con esa certeza, Señor, a esta hora queremos pedirte, Señor, que este 2022 que estamos recién iniciando sea el año de nuestra cosecha, sea el año bendecido, Señor. Queremos poner en tus manos, Padre, cada uno de los ministerios, cada uno de los pastores y líderes, Señor, que este día se han dado cita, Señor, para escuchar, Señor, este testimonio de alguien que no es mucho, pero sí, tú has sido mucho en mi vida. Ahora, Padre, queremos que les bendigas a cada uno de ellos, que seas tú su proveedor por excelencia durante este año y el resto, que les permitas servirte a ti. Te pedimos, Señor, que bendiga sus congregaciones. Señor, que cada uno de ellos no olvide el propósito de su llamado, que podamos regresar, Señor, a lo que nos exhorta Jeremías 6:16, paraos por las encrucijadas y preguntar por la senda antigua y transitar sobre ella. La senda antigua es tu palabra, Señor. Sigue siendo algo de actualidad, lectura bíblica, oración y congregación sistemática. Padre, te pedimos que no perdamos la visión de reino en cada uno de nuestros ministerios, que podamos unir esfuerzos en este momento en que el mundo entero está siendo sometido a prueba
por este virus, por esta pandemia, Señor. Te pido que sean tus ángeles que formen vallado alrededor de cada una de las congregaciones, alrededor de los pastores, Señor, de sus esposas, sus hijos. Padre, sobre este ministerio, Iglesia Tech, te pedimos, Señor, que tus ángeles también acampen alrededor, que pueda levantarse el estandarte de tu palabra, para que al final del año podamos decir, hemos cumplido la misión. Y ahora, Padre, queremos encomendarnos el resto del año bajo tu poderosa mano. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y en acción de gracias lo hacemos. Amén y amén. Muchas Amén. gracias, mi amado hermano. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Un saludo a todos los pastores que nos están escuchando, líderes nacionalmente. Gracias por estar aquí con Iglesia Tech Noticias y nos vemos pronto. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén.